Bienvenidas, bienvenidos al segundo encuentro del núcleo 1 de la asignatura. Cuentan con la propuesta de la actividad práctica grupal, en que cada grupo trabajará sobre alguna de las teorías epidemiológicas que fueron dominantes o alternativas a lo largo de la historia y disponen además de la bibliografía obligatoria y optativa para quienes deseen ampliar. Los contenidos que vamos a trabajar en esta presentación son una revisión de los conceptos referentes a las teorías epidemiológicas dominantes y alternativas en cada momento histórico y una introducción a las diferentes ramas o corrientes de la epidemiología. En esta diapositiva vemos un esquema conceptual que nos sirve para presentar las principales teorías epidemiológicas, resumiendo sus aspectos más relevantes. Para ello nos basamos en la propuesta de Marcelo Urquía, en su texto Teorías dominantes y alternativas en epidemiología. Este libro es producto de su tesis de maestría que elaboró en el año 2000. La investigación abarcó 150 años y respondió a la siguiente pregunta de investigación. A lo largo de la historia, ¿cómo ha sido incluida la dimensión sociocultural por la epidemiología? La propuesta de Urquía establece que a lo largo de la historia coexistieron diferentes teorías epidemiológicas que intentaron de alguna manera explicar los estados de salud y enfermedad de las poblaciones, considerando diferentes dimensiones. Podemos entonces distinguir tres paradigmas en términos de Thomas Kuhn que dominaron el pensamiento epidemiológico en su momento. ¿Sí? Fueron delimitando eras que se sucedieron y marcaron la evolución de la epidemiología. Ellas son la teoría miasmática, la teoría del germen y la caja negra. El primer paradigma, que está representado por la teoría miasmática, inauguró la era de las estadísticas sanitarias en el siglo XIX, prevaleciendo en el pensamiento de los sanitaristas hasta el tercer cuarto del siglo XIX. ¿Qué sostiene esta teoría? Que las enfermedades se contraían a partir de las emanaciones impuras del suelo, aire y agua. El modelo de análisis se basaba en evidenciar a través de estadísticas vitales las diferentes mortalidades que se presentaban por regiones en función de la sanidad del ambiente. Se atribuía a las condiciones de vida, especialmente a las de pobreza, un peso importante en la diseminación de las enfermedades. Las intervenciones que habilitaba este marco teórico conceptual estaban orientadas principalmente hacia las obras públicas como drenajes y cloacas, redes de agua, recolección periódica de basura y mejora de la infraestructura urbana. Entre las teorías alternativas a este paradigma podemos mencionar al contagionismo, el socialismo de Engels y la medicina social alemana. El segundo paradigma corresponde a la teoría del germen, que da lugar a la era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, que se impuso a partir del descubrimiento del bacilo de Koch en la década de 1880. ¿Qué sostenía esta teoría? Que los gérmenes eran los responsables de las enfermedades, por lo que focalizó las investigaciones en torno a ellos, relegando las cuestiones sociales que habían sido tenidas en cuenta en el paradigma anterior. Claramente, el modelo de análisis era el laboratorial y las intervenciones se orientaban al combate de las enfermedades a través de la interrupción de la transmisión mediante el uso de vacunas y el aislamiento de los afectados a través de la cuarentena y utilización de hospitales para infecciosos. Entre los exponentes de las teorías alternativas de la época podemos mencionar a Durkheim con los estudios sobre el suicidio, a McCune planteando la relación entre enfermedades y condiciones de vida y a Goldberger con sus estudios sobre el origen de la pelagra. El tercer paradigma dominante es el de la caja negra. Ubicamos su surgimiento en la segunda mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de la emergencia del desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué sostiene esta teoría? Que diversas exposiciones se relacionarían con algún resultado de salud sin necesidad de que existan factores intervinientes o patogénesis únicas.
Aquí aparece la dimensión sociocultural en variables como nivel socioeconómico, raza o etnia y estilos de vida. El modelo de análisis busca establecer medidas de riesgo en las poblaciones con énfasis en el nivel individual, relacionando exposiciones como factores de riesgo con la producción de enfermedades. Las intervenciones buscaban controlar esos factores de riesgo a través de la modificación de los estilos de vida, ¿sí? Que serían los comportamientos, por ejemplo, relacionados con la dieta o el ejercicio físico, así también como características del ambiente, por ejemplo, la exposición al humo del cigarrillo, la contaminación, etc. Veamos el primer paradigma que corresponde a la teoría miasmática. El contexto histórico de surgimiento se ubica que a partir del siglo XIX las revoluciones burguesas e industrial generaron un cambio social que impulsó toda una reorientación de las políticas de control de enfermedades, colocándoles en la agenda de los estados modernos, debido al impacto que tenían estas pérdidas en las jornadas laborales sobre las tasas de ganancias. Desde la epidemia de peste negra en el siglo XIV hasta principios del siglo XIX, las medidas de prevención se basaban en el aislamiento de los enfermos mediante cuarentena, inspirados en la teoría contagionista, que sostenía que la enfermedad pasaba de los enfermos a los sanos. La posición anticontagionista contribuyó a que las enfermedades dejaran de ser principalmente un problema de índole médica, instituyéndose como política sanitaria el saneamiento como alternativa a la cuarentena. La teoría miasmática recupera la idea hipocrática de que la enfermedad estaba relacionada con el clima y que las fuentes de enfermedad no solo provenían de la naturaleza, sino que también podían ser producto del hombre. Esta teoría atribuye la causa de las enfermedades a los miasmas, ¿sí? Miasmas u olores fétidos que emanaban de los cuerpos muertos en descomposición, a la basura en descomposición y a los desechos malolientes de casas y personas. Tengamos en cuenta que si bien la hipótesis etiológica miasmática era errónea desde el punto de vista causal, fue sin embargo muy efectiva desde el punto de vista preventivo, siendo las medidas que impulsó y desarrolló usadas hasta el día de hoy. ¿Cómo aparece lo sociocultural en el dominio de la teoría miasmática? Dijimos que durante el dominio de esta teoría hubo tres alternativas: el contagionismo, la medicina social alemana y el socialismo de Engels. En realidad, solo la primera se oponía directamente a la idea de los miasmas, ya que las otras dos, aun cuando aceptaban parcialmente la hipótesis de los miasmas, ponían el acento sobre los determinantes mediatos de las enfermedades, o sea, sociales y económicos. En el debate entre el contagionismo y el anticontagionismo, se observa que ninguna de las dos incluía la dimensión sociocultural como parte de la hipótesis etiológica fundamental. Sin embargo, sí era incluida la dimensión sociocultural cuando se consideraban los determinantes mediatos y la distribución de enfermedades. La epidemiología del movimiento sanitarista tenía en claro que las poblaciones no eran homogéneas y que existían diferencias que estaban relacionadas con la distribución de la enfermedad y la muerte. La desagregación de la población mayor en subpoblaciones según diferentes criterios fue uno de los más potentes recursos analíticos en este periodo. Así, las estadísticas sanitarias mostraban que las tasas más altas de mortalidad se distribuían del mismo modo que las condiciones de vida desfavorables. Chadwick sostenía que la enfermedad era la causa de la pobreza. Él concluyó que las influencias nocivas del ambiente de trabajo y vivienda quitaban años de capacidad productiva a la clase trabajadora y que la pérdida pública de estas muertes prematuras era mayor de lo que sería la carga monetaria de prevenirlas. Y en ese sentido recomendó reformas masivas. Fíjense que este concepto de que es más barato invertir en prevención persiste hasta nuestros días. Con relación a las teorías alternativas a la miasmática,
Tenemos al contagionismo. ¿Sí? Las medidas de intervención que proponía esta corriente no eran compatibles con los intereses de la clase dominante, debido a que se requería cuarentena y esto no era aceptable para la burguesía y los liberales que buscaban la expansión capitalista, que se veía obstaculizada por el cierre de puertos y la paralización del comercio. Algunos elementos de esta discusión deben sonarles familiares en el actual contexto de pandemia de COVID-19. Como partidarios de esta teoría ubicamos a Henle y Snow. El origen de las enfermedades trataba de explicarse a partir de los microorganismos, pero no tuvieron una notable aceptación en su época. La teoría de Snow fue opacada por la miasmática y no fue reconocido hasta entrado el siglo XX. Recordemos que Snow propuso que el cólera era transmitido de persona a persona a través de algún agente contagioso que era capaz de reproducirse a sí mismo. Engels focalizaba su crítica en la economía política. Aceptaba la teoría miasmática como explicación de los determinantes inmediatos de las enfermedades, pero sin embargo distinguía también determinantes mediatos relacionados con el modo de producción capitalista. Los determinantes sociales eran articulados por este autor en distintos niveles de abstracción. En el nivel más general ubicaba el sistema económico. A nivel de las condiciones de vida describía con bastante detalle las condiciones de vivienda, alimentación, vestido, condiciones de trabajo, etc. Estos determinantes contribuían a las altas tasas de morbilidad y mortalidad y a una corta esperanza de vida, lo cual hacía evidenciar que las intervenciones médicas eran insuficientes para controlar enfermedades, por ejemplo, como la fiebre tifoidea y la tuberculosis, por lo que se requería una solución que tenía que ver con cambiar la organización de la sociedad. Virchow y la medicina social alemana. Vemos que Virchow realizó un informe sobre la epidemia de tifus en Alta Silea ya por 1847, a partir del cual es considerado por algunos autores como uno de los clásicos relegados de la medicina social. En ese informe, él incluyó un análisis sociológico del rol de la Iglesia Católica y la coincidencia de la nacionalidad con la ocupación, es decir, con trabajos más ingratos, describiendo además las condiciones de vivienda, de educación, dieta, el patrón de consumo, las creencias y las prácticas médicas populares. Él introdujo la idea de condiciones sociales producidas artificialmente, es decir, producidas por la acción humana y no por la naturaleza, y a partir de ella la idea de epidemias artificiales como resultado de la inequidad social. El segundo paradigma dominante corresponde a la teoría del germen. Si bien se trata de una teoría moderna que se estableció en la segunda mitad del siglo XIX, sus ideas y prácticas existieron varios siglos antes. Fíjense que la práctica de aislar a los individuos afectados por enfermedades ya aparece referenciada en la Biblia y luego fue continuada por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Encontramos algunos antecedentes en la obra de Henle, quien ya en 1840, es decir, 42 años antes de que Koch, su alumno, descubriera el bacilo de la tuberculosis, escribió un ensayo en el que adelantó el concepto de que antes de que las formas microscópicas pudieran ser consideradas como la causa de contagio en el hombre, ellas debían ser constantemente halladas en la materia contagiosa, aisladas y probada su acción. Vale decir que la fecha del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Koch, en la década de 1880, marca el inicio de la era bacteriológica. Se propone como hipótesis etiológica básica que cada enfermedad tenía una causa única y específica, un microorganismo. Esto generó la esperanza de que la medicina podría controlar todas las enfermedades. Este contexto habilitó la rápida multiplicación de los laboratorios, acontecido anticipadamente en Estados Unidos con relación a Europa. A partir de la década de 1930, la medicina científica, con base en el informe Flexner, se difundió a los países de América Latina y se crearon las direcciones y ministerios de salud pública.
Surgen institutos como el Malbrán en Buenos Aires, la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, el Izquieta Pérez de Guayaquil, el Finlay en La Habana, entre otros. La formulación clásica de la teoría se conoce como los postulados de Koch, que recuperan algunas de las ideas que ya mencionamos. Cabe señalar que esta teoría permitió la consolidación del modelo biomédico de Clara Raigambre, biologicista. Con relación a cómo aparece la dimensión sociocultural durante esta teoría, podemos distinguir dos etapas. Una inicial en la cual se descubrían los microorganismos asociados a enfermedades infecciosas, en la cual no había lugar para las consideraciones sociales ni sobre política social. Y en una segunda etapa, la dimensión sociocultural se presentaba mediante el modelo ecológico, en el cual los componentes cultural y social eran concebidos como variables contextuales, como modalidades del ambiente. Aparecía lo sociocultural en ciertas características del huésped que intervenían en el desencadenamiento de la enfermedad. Se aplicaban medidas sanitarias tendientes a bloquear la cadena de transmisión, surgiendo la tríada epidemiológica agente, huésped, ambiente. Con respecto a las teorías alternativas a la del germen, vamos a subrayar que a pesar de que a partir del siglo XX ninguna teoría negaba la causalidad atribuida a los agentes infecciosos, existieron investigaciones que demostraban que no era esa la única atribución causal posible. Como ejemplo, citamos las siguientes teorías alternativas: el caso de Goldberger y el estudio de la pelagra. Joseph Goldberger utilizó el raciocinio epidemiológico para demostrar que la enfermedad no se debía a un agente infeccioso, sino a deficiencias nutricionales. Lo que él vio era que en las instituciones donde la pelagra era prevalente, los médicos y las enfermeras nunca enfermaban. La enfermedad era principalmente rural y estaba asociada a la pobreza. Entonces, a partir de esto, él sostenía que era poco probable que una enfermedad infecciosa distinguiera entre los internados y los empleados. Las conclusiones etiológicas del estudio fueron que los factores que más poderosamente influían en la incidencia de la pelagra en estas aldeas estudiadas eran el bajo ingreso familiar y las condiciones desfavorables para la disponibilidad de alimentos. El suicidio de Emily Durkheim en el año 1897 es citado como el estudio epidemiológico más significativo desde la perspectiva de las ciencias sociales y antropológicas, que por otro lado inauguró una línea de investigación que se extiende hasta la actualidad. La contundencia de ese estudio se basó en explicar mediante un análisis sustancioso que el hecho de quitarse la vida no era un hecho individual, sino que se trataba de un fenómeno de naturaleza social. Thomas McCune fue un epidemiólogo británico que a mediados del siglo XX puso en el centro de la escena a las condiciones de vida en su rol de productoras de morbimortalidad. Él demostró que la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales venía descendiendo desde mediados del siglo XIX antes del descubrimiento del bacilo de Koch, la quimioterapia para la enfermedad y la vacuna BCG, por lo que este descenso estaría relacionado con una mejora en las condiciones de vida de la población, particularmente en las condiciones de alimentación. De esta manera contradijo la visión generalizada de que el descenso de la mortalidad, el crecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida se debían a la aplicación de la tecnología médica. El tercer paradigma dominante que vamos a recorrer es el del riesgo. La epidemiología de los factores de riesgo, de las enfermedades crónicas, de la caja negra o multifactorial, ¿sí? Pueden encontrarla bajo todas esas denominaciones, comenzó a imponerse a partir de la segunda mitad del siglo XX, desplazando a la del germen, siendo hasta nuestros días el paradigma dominante. Hay varios factores que de alguna manera impulsaron la emergencia de este paradigma. El envejecimiento poblacional y ligado a esto los cambios en la estructura de las causas de mortalidad, el hecho de
el hecho que las principales causas de muerte pasaron a ser enfermedades de etiología no atribuible a los gérmenes, el progresivo desplazamiento de los financiamientos hacia investigación sobre enfermedades crónicas y degenerativas, y los avances en métodos y técnicas disponibles para estudios epidemiológicos. Por otro lado, la insuficiencia del paradigma del germen para dar cuenta del origen de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Saben que en este grupo incluye a la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias crónicas y los distintos tipos de cáncer. En este sentido, la metáfora de la red de causalidad resultó funcional para caracterizar mejor la multicausalidad de los problemas de salud pública. Este cambio de enfoque estuvo además asociado con el gran desarrollo de los recursos metodológicos para la investigación epidemiológica, como ya dijimos, ¿sí? Las técnicas de análisis estadística, los modelos de análisis multivariado, etc. ¿Cuál es a grandes rasgos el raciocinio utilizado bajo este enfoque? Bueno, las investigaciones bajo este marco conceptual se caracterizan por relacionar la exposición de grupos de personas a ciertos factores con resultados de morbilidad y mortalidad. A partir de este razonamiento se establecen medidas de riesgo, es decir, la probabilidad de que se produzca dicho resultado frente a tales exposiciones. Esta denominación de epidemiología de la caja negra, que es atribuida a Sasser y Sasser, toma algunos elementos de la teoría de sistemas. Esto es, se conoce una entrada o input al sistema y una salida o output, pero no se conocen los procesos intermedios entre la exposición y el resultado de salud que operan en el sistema. Estos procesos, para nuestro conocimiento, quedan encerrados en una caja negra. ¿Qué lugar tiene lo sociocultural durante el dominio de la epidemiología de los factores de riesgo? Bueno, ocupa un lugar secundario en este paradigma. La unidad de análisis es el individuo y no el grupo social. Por otro lado, el concepto de población subyacente es el de un agregado de individuos en función de alguna característica común y no el de grupo social históricamente constituido. Lo sociocultural aparece incluido como una modalidad del ambiente. Los factores o características de las personas tienen el mismo estatus ontológico. No hay diferenciación de categorías de la realidad. Tanto una característica biológica como una económica pueden ser explicativas y muestran asociación estadística con el resultado de salud bajo estudio. ¿Sí? Entonces, lo social es tratado en forma de variables sociales o económicas que tienen el mismo grado de jerarquía o incluso a veces menor que otras variables biológicas, como si fueran de la misma naturaleza. De este enfoque se desprenden acciones de salud pública que tienden a acentuar la responsabilidad individual en la prevención de enfermedades, a partir de modificaciones en comportamientos individuales. Algunos logros de este abordaje fueron, por ejemplo, la introducción del uso del cinturón de seguridad y la reducción del consumo de alcohol en los traumatismos vinculados con los vehículos. Bradford Hill, con el establecimiento de los criterios de causalidad para pensar particularmente la ocurrencia de enfermedades crónicas, es uno de los exponentes de este paradigma. Con relación a las teorías alternativas a la del riesgo, siguiendo la línea planteada por Urquía, vamos a presentar aquí a la ecoepidemiología de Sasser y Sasser y a la epidemiología social latinoamericana para subrayar de alguna manera el lugar alternativo que fueron ocupando en determinado momento histórico. Luego ambas serán retomadas más adelante cuando presentemos las ramas de la epidemiología. Entramos ahora a la segunda parte de esta presentación, en la que vamos a introducir las características más destacadas de las principales ramas o corrientes de la epidemiología. Van a encontrar cierta repetición con algunas cuestiones que ya vimos, pero la idea de presentarlas de esta manera se debe a que las investigaciones epidemiológicas a las que van a tener acceso en el transcurso de su carrera se encuadran habitualmente en cierta corriente o rama nombrada de la forma en que las vamos a presentar.
Entonces, vamos a revisar estas corrientes que vemos aquí en la diapositiva. En primer lugar, la epidemiología del riesgo. Como dijimos, desde mediados del siglo XIX venimos asistiendo a un aumento en la preponderancia de las enfermedades crónicas no transmisibles en la carga global de enfermedad. La hegemonía de esta corriente se enmarca en la necesidad de dar cuenta de las principales causas de mortalidad, en la que el abordaje de los factores de riesgo aparece claramente como funcional. Podemos decir que representa la epidemiología convencional en la medida en que sus fundamentos son recurrentemente utilizados para orientar las políticas públicas de salud que surgen de los ministerios de salud pública, tanto en nuestra región como a nivel global. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de riesgo, esta categoría central para la epidemiología? Bueno, el riesgo en epidemiología se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento. Es una probabilidad de padecer que se desvía de las probabilidades puramente aleatorias. En términos generales, la ocurrencia de eventos de salud o enfermedad se piensa como resultado de una conjunción de factores de riesgo. De allí también surge el concepto de grupos de riesgo, que se refiere a un grupo de sujetos que comparten determinado factor de riesgo, de gran importancia para el diseño de estrategias poblacionales de prevención, abordaje en epidemias, pandemias, etc. Sirva como ejemplo la recurrente mención en el contexto de la actual pandemia de COVID-19 a los grupos de riesgo, ¿sí? Como son los adultos mayores, a los cuales es necesario resguardar. Esta corriente se nutrió en gran medida, como también ya dijimos, del arsenal metodológico desarrollado a partir de herramientas de la matemática, la estadística y la informática, lo cual impulsó el desarrollo de una variedad de investigaciones epidemiológicas de cuño fundamentalmente cuantitativo. La epidemiología social. Para presentar esta corriente, comenzamos diciendo que varios autores subrayan el hecho de que sería redundante hablar de una epidemiología social, ya que lo social y lo colectivo están contenidos en la epidemiología. La epidemiología es social. Esta rama de la epidemiología se dedica a estudiar la distribución y determinantes sociales de los estados de salud-enfermedad. Se centra fundamentalmente en los estudios sobre desigualdades sociales en salud, sobre todo a partir de la comparación de resultados de salud-enfermedad con la distribución de indicadores de posición socioeconómica. Se interesa por fenómenos específicos como ser la estratificación social, las redes sociales, la ayuda colectiva, la discriminación, las condiciones laborales, el control social, sobre todo en eso más que en brotes de enfermedades particulares, como por ahí se interesa la epidemiología convencional. Uno de los referentes de esta corriente es Michael Marmot, ¿sí? Del Departamento de Epidemiología y Salud Pública del University College of Londres. Él preside la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, impulsada por la Organización Mundial de la Salud a principios de este siglo. Nancy Krieger es otra de las referentes de esta rama. Ella es profesora de Epidemiología Social en la Escuela de Salud Pública de Harvard y conduce diferentes líneas de investigación sobre el efecto de las desigualdades sociales, la segregación étnica o racial y la violencia en la morbimortalidad poblacional. Esta rama de la epidemiología comunitaria parte del diálogo organizado y estructurado con las comunidades para facilitar la escucha, el descubrimiento y el intercambio. Su objetivo esencial es la autonomía de las comunidades. En esta perspectiva es importante destacar que la utilización del término comunidad es muy flexible por el hecho de que hay tantos y diversos tipos de comunidades. La epidemiología comunitaria se interesa ampliamente por las situaciones de vida marginales, desfavorecidas y periféricas con respecto a la estratificación social y económica.
Una premisa fundamental que orienta la práctica de esta rama de la epidemiología es hacer epidemiología no sobre o alrededor de los grupos humanos, sino con estos. Se trata de una epidemiología que incluye dentro de sus objetivos la promoción y el desarrollo de culturas, las prácticas y actividades que favorezcan una búsqueda participada y colectiva de la equidad en las condiciones de vida y salud. Para expresarse, reconocerse y mantener la identidad en las comunidades, se necesita una atención particular y distinta en 5 dimensiones fundamentales: la geografía, el tiempo, que debe acompañar el ritmo de la comunidad, las historias de las personas, los datos, que deberían ser más del tipo cualitativo que de síntesis, y los resultados. En una lógica de acompañar a las comunidades, los resultados que en epidemiología general son reconocidos, si se traducen en medidas cuantitativas, en probabilidades de riesgo, etc., sirven para que la comunidad pueda ubicarse y reconocerse en su geografía frente a su cotidianidad de riesgos y su historicidad. Esa es la función que deberían tener los resultados en esta rama de la epidemiología. Uno de los referentes de esta corriente es Gianni Tognoni, que él es doctor en medicina, en filosofía, especialista en políticas sanitarias y dirige el Instituto Mario Negri Sud de Milán. La corriente de la epidemiología clínica es una rama que surge a partir de la necesidad de los profesionales de la salud de disponer de evidencia científica para enfrentarse al contexto de incertidumbre en el que se desarrolla con frecuencia la práctica clínica. La aplicación del método científico epidemiológico al entorno clínico da respuesta de alguna manera a esta demanda, facilitando al profesional el uso más apropiado de los métodos y técnicas diagnósticas y terapéuticas disponibles. La epidemiología clínica pretende dar respuesta a las preguntas que surgen en esta práctica clínica en relación con el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. En las distintas definiciones esbozadas para caracterizar esta corriente, podemos observar claramente la conexión entre los conocimientos generados por la epidemiología y la práctica clínica. La epidemiología crítica es una propuesta cuyos orígenes pueden encontrarse en el movimiento de la medicina social latinoamericana de las décadas de 1960 y 1970. Tiene como una de sus categorías centrales a la determinación social de la salud. Las otras dos categorías relevantes, con base en el referencial marxista, son la de reproducción social y el concepto de metabolismo, sociedad, naturaleza, conceptos que fueron conformando el eje teórico de una propuesta de ruptura con el paradigma dominante de la salud pública. La epidemiología crítica puede concebirse como el conjunto de condiciones, ideas y prácticas que conforman un movimiento social e históricamente determinado. Esta corriente puso en el centro de la escena la necesidad de desentrañar las raíces sociales de los problemas de salud que genera y reproduce la acumulación. Su objeto de estudio es el proceso salud-enfermedad en los colectivos sociales. Sobre esta base se plantean procesos emancipatorios frente a los procesos malsanos provocados en los órdenes general, particular y singular en que se produce la salud-enfermedad de los colectivos. Las líneas de acción que emergen de esta conceptualización apuntan a una sociedad sustentable, soberana, solidaria y saludable, biosegura en todos sus espacios. ¿Sí? Estas son las 4 S de la vida, según plantea Jaime Breil. Esta corriente viene a representar una propuesta latinoamericana frente a la llamada epidemiología convencional de tradición más anglosajona y del hemisferio norte. La epidemiología crítica se concibe como uno de los ejes disciplinares del movimiento de la medicina social, en conjunto con la planificación y las ciencias sociales en salud. Es decir, que se ubica como disciplina dinamizadora de la salud colectiva
como un movimiento alternativo a la salud pública. Desde el punto de vista metodológico, se inclina por la triangulación de abordajes quali y cuantitativos. Entre sus principales impulsores encontramos a Jaime Breil y Edmundo Granda, ¿sí?, que conforman el Grupo de Quito, y Asa Cristina Laurel en México. La epidemiología genética se orienta en términos generales a estudiar la influencia de factores genéticos en interacción con factores ambientales en la ocurrencia de enfermedades en la población, así como a realizar vigilancia de defectos de origen genético. El campo de aplicación lo constituyen los desórdenes típicamente genéticos, las malformaciones y las patologías comunes del adulto multifactoriales. El propósito es utilizar este conocimiento para controlar y prevenir enfermedades. Esta rama de la epidemiología cobró un gran auge desde finales de la década de 1980 con los avances en genética molecular. Los recursos de los que se ha valido para impulsar su metodología incluyen marcadores genéticos desarrollados a través de la biología molecular, así como complejos algoritmos computacionales y amplias bases de datos. Como ejemplo de iniciativas enmarcadas en esta rama, citamos a nivel internacional el Proyecto Internacional del Genoma Humano, que ha generado enorme interés y controversias. A nivel regional, el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, y en Argentina el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, el RENAC. La etnoepidemiología surge a partir de un intento de superar los límites del enfoque epidemiológico convencional que reproduce el modelo biomédico y refuerza su carácter reduccionista. Esto llevó a la búsqueda de una mayor integración con otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. En este sentido, la antropología se esgrimió como el campo disciplinario más apropiado para la inclusión de lo simbólico, lo subjetivo, lo cotidiano, lo contextual en la investigación epidemiológica. Particularmente su rama aplicada a problemas de salud, la antropología médica. El referente de esta corriente es Naumar Almeida Filho, ¿sí?, este médico sanitarista brasilero que ya hemos citado en varias oportunidades. Él señaló que era preciso alcanzar una articulación efectiva y orgánica entre antropología y epidemiología, y no la mera yuxtaposición o cooptación de una disciplina en la otra, a partir de lo cual postuló la construcción de una nueva rama de la ciencia epidemiológica que dio en llamar etnoepidemiología. El término fue usado por primera vez por Naumar, como dijimos, en el año 1992, como una propuesta formal sistematizada. Ahí pueden ver la definición de la etnoepidemiología como un abordaje epidemiológico de los modos de vida con mayor apertura para estudiar la producción social de los riesgos en la cotidianeidad, incluyendo sus aspectos simbólicos. Por último, vamos a ver a la ecoepidemiología. Esta corriente es propuesta por Mervyn y Ezra Sasser, que ellos vienen de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en la década de 1990, a partir de la necesidad de superar las limitaciones del paradigma de la caja negra. Ellos proponen para esto la metáfora de las cajas chinas, que viene a explicar de alguna manera el funcionamiento de los fenómenos colectivos de salud de manera más parecida a una caja china, en donde los sistemas de determinación epidemiológica se encuentran separados y organizados jerárquicamente, de forma tal que un sistema abarca varios subsistemas compuestos a su vez por subsistemas de menor jerarquía. Los autores subrayan la existencia de relaciones dentro y entre niveles, pero llaman la atención sobre el hecho de que las relaciones de cada nivel son válidas para explicar estructuras a ese nivel, pero no para realizar generaciones en otros niveles. Esta corriente se encuadra en una perspectiva ecológica. Las implicancias prácticas de esto para la investigación epidemiológica radican en que una exclusiva centralización en los factores de riesgo a nivel individual
dentro de las poblaciones resultaría insuficiente. Sasser y Sasser plantean la necesidad de estar igualmente preocupados por las vías causales a nivel social como con la patogénesis y la causalidad a nivel molecular. Esta propuesta pone en evidencia la necesidad de pensar en términos de niveles jerárquicos de organización. Hemos llegado al final de la presentación. Vamos a profundizar en estas ramas o corrientes de la epidemiología al final de la asignatura y bueno, espero poder encontrarlas y encontrarlos presencialmente en algún encuentro ya no virtual más adelante.